el Señor decidió depositar su gloria sobre nosotros, que somos la corona de su creación. Él decidió que su imagen y semejanza estaría en nosotros, o sea, la única forma en que su gloria se manifieste es que haya hijos de Él que le permitan manifestarse, ¿me entienden? Y yo no dudo de que ustedes están dejando que la gloria del Señor se manifieste en ustedes. Eso lo damos por sentado. Pero pienso, y quizás ustedes coincidan conmigo, en que nuestra manifestación de gloria todavía no es suficiente para que la gloria de Dios se vea pleno en Neuquén, en Argentina, ¿no? O sea, ¿qué debería suceder para que haya más gloria de Dios? Debería haber más hijos de Él permitiendo que Él se manifieste. ¿Me entienden? Hoy empezamos una campaña de 40 días en que estaremos ayunando y orando junto a más de 3.000 iglesias de todo el país. Quizás pasemos el 500.000 de personas orando por Argentina durante los próximos 40 días. Y yo creo que esto tenemos que tomarlo muy en serio, porque si no lo que estamos cantando no tiene sentido, ¿no? Pedimos que el Señor se manifieste a través de su gloria, pero si no procuramos que haya más gente con la gloria de Dios adentro, la gloria no se va a manifestar. Necesitamos hacer extender su reino, que corra el evangelio, que más gente conozca a Cristo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me entienden? ¿Cuántos me entienden? Así que yo quisiera que ahora nos tomemos por lo menos un minuto de oración, pero oración fuerte, un clamor. Por lo menos aquellos que quieren que la gloria de Dios se manifieste. ¿Sí? Ahí donde estás, que levantes tu mano al cielo. Quizás tengas en mente ahora el nombre de alguien que quieras que en estos próximos días pase a ser uno de los que manifiestan la gloria de Dios. ¿Qué tal si empezás a orar así y decís: Señor, en el nombre de Jesús, toca la vida de fulano, de mengano, para que en los próximos días empiecen ellos también a manifestar tu gloria. Ora por aquellos que todavía no conocen de Cristo. Dios en ellos también puso su imagen y semejanza, pero ellos todavía no lo saben. O quizá lo saben, pero no están permitiendo que el Señor se manifieste. Orá, clamá por ellos ahora. Levantemos ahora juntos un clamor. Si es posible, con nombre y apellido mejor. Con nombres reales, personas que vos conocés. Para que en vos también se provoque, se produzca el impacto. Cuando veas que Dios contesta esa oración y que esa persona está siendo tocada por el Espíritu Santo, seguramente eso te va a alentar y llegarás a Él y le predicarás el Evangelio. Orá, clamá y pedile al Señor para que tu boca sea un instrumento en estos próximos 40 días, no solo para orar, sino también para predicar. Y que en estos próximos días literalmente nuestro país sea sacudido con gloria de Dios. Señor, en nombre de Jesús, oramos, empezando por nuestra propia ciudad. Aquí hay algunos de Neuquén, hay otros de Cipolletti, hay otros de ciudades de alrededor. Señor, oramos por nuestras ciudades, oramos por el barrio donde vivimos, donde nos pusiste. Hemos agradecido mucho de nosotros por la casa que nos diste, por el lugar que nos permites habitar, el lugar que disfrutamos con nuestra familia. Señor, pero ese lugar tiene que ser tocado por tu gloria, tiene que ser tocado por tu manifestación. Hoy oramos por nuestros vecinos, hoy oramos por nuestros familiares, hoy oramos por, quizá alguno está orando aquí por esos familiares que viven bajo el mismo techo, pero todavía no te conocen. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que empiece hoy mismo una inquietud en sus corazones. Comienza a tocarlos, Espíritu Santo, comienza a acercarlos. Tú que convences de pecado, comienza a manifestarte sobre ellos. Toca sus vidas, ponte a su alrededor, Señor, que aún ejércitos de ángeles hagan que de alguna forma paren con su carrera que los lleva solamente al infierno, y Señor, ellos entiendan que necesitan a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestro país. No hay otra respuesta, no hay otra solución. Señor, en el nombre de Cristo,
sabemos que no hay otra solución que no venga de tu trono, Señor. Por eso, Padre, hoy clamamos por Argentina. Nos unimos a los miles y miles y miles de hijos tuyos que hoy están también clamando, Señor, para que llegue el avivamiento a nuestra tierra. Y oramos juntos por nosotros como iglesia. Señor, que este lugar empiece a llenarse. Señor, aunque tengamos que hacer 2 cultos, 3 cultos todos los días. Pero Padre, creemos que tenemos algo para dar. Permítenos soltarlo. Permítenos enseñarles eso a otros. Permítenos, Señor, compartir lo que ya aprendimos con otros. Señor, aunque nos parezca que todavía no sabemos todo, Padre, muévenos, sácanos de la comodidad para que empecemos a predicar. Y, Señor, este lugar se empiece a llenar y nosotros mismos saliendo, Señor, a predicar a las calles. Oh Dios, en nombre de Jesús, hoy bendecimos la tierra en la que vivimos. Que venga aquí tu gloria, que venga aquí tu paz, que venga aquí la manifestación de Cristo. Dios, te necesitamos en esta tierra, te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Señor, abre nuestros ojos. Literalmente, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Señor, que nuestros ojos no solamente deseen ver tu gloria, eso está bien. Que no solamente deseemos ver la gloria de tu presencia, eso está bárbaro. Pero abre también nuestros ojos a la necesidad. Abre nuestros ojos sobre todo para ver aquellos en los cuales ya estás trabajando. Jesús nos enseñó que la tarea siempre empieza, Señor, desde tu corazón. Porque si tú no atraes a ti mismo a los que van a ser salvos, nosotros no podríamos hacer nada. Por eso necesitamos observar, necesitamos abrir los ojos y ver aquellos en los cuales ya estás trabajando para simplemente ir y darle el toque final. Ofrecernos como evangelistas, ofrecernos como pastores, ofrecernos como discipuladores, ofrecernos como hermanos mayores, ofrecernos como padres espirituales de aquellos que hoy sufren, de aquellos que hoy necesitan encontrar una salida. Abre nuestros ojos, papá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento si quieren. Sin perder este precioso momento, toma asiento. Y busquen por favor conmigo Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Mientras ustedes están buscando el texto, les quiero contar algo más. Dentro de 2 semanas es el cumpleaños de la iglesia. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? ¿Cuántos se acordaban? Vamos a preguntar. El 6 de noviembre es el cumpleaños de la iglesia. Y queremos que todo ese fin de semana sea un fin de semana de celebración, ¿sí? Así que vayan reservándoselo. El 5, el sábado, tendremos aquí una nueva escuela de vida. Como nuestras escuelas de vida siempre suelen empezar a las 4 de la tarde, ¿sí? Vamos a empezar a las 4 de la tarde. Y estaremos toda la tarde aquí compartiendo juntos, con tortas, con mates, pero escuchando y siendo ministrado por la palabra. Va a estar Irma teniendo a cargo esta escuela de vida, su hermana Irma, que creo que todos ya la conocen, ¿sí? El 5, sábado a la tarde. El domingo, domingo por la mañana tenemos un encuentro especial para los líderes de grupos de crecimiento, pero eso es para los líderes, ¿sí? Y el domingo a la noche tendremos el cierre de ese fin de semana o la celebración central y va a estar el pastor Carlos Mraida predicando aquí, ¿sí? Así que tenemos todo un fin de semana para celebrar juntos, pero creo que también para ser desafiados. Yo no sé por qué, si bien no tengo la costumbre de pedirle temas especiales a los invitados, siempre le decimos a los invitados, queremos que ores como vamos a orar nosotros y que el Señor te muestre lo que necesitamos escuchar. Y así pasó también con este fin de semana, ¿no? Con el fin de semana del 5 y del 6 de noviembre yo no le pedí nada a ninguno de los 2 oradores que nos van a estar visitando, pero no sé por qué tengo el presentimiento, santo presentimiento de que el Señor va a soltar un desafío para nosotros como iglesia para el tiempo que viene.
Así que les sugiero que no se lo pierdan. Sábado 5, domingo 6. Bien, ¿están ahí en Hechos capítulo 3? Desde el versículo 1, dice que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada y esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Pregunto, ¿cuántos de ustedes alguna vez soñaron, despiertos probablemente, con que oraban por un enfermo y el enfermo se sanaba? A ver, díganme la verdad. ¿Cuántos pasaron al lado de un paralítico y dijeron: Señor, cómo quisiera poder orarle ahora mismo y que camine? No sean humildes, levántame la mano, a ver. Ahí está. Yo también lo hice. ¿Cuántos pasaron al lado de un ciego y dijeron: cómo me gustaría poder tener el don de sanidad, orarle y que empiece a ver? ¿Lo hicieron alguna vez? ¿Sí? Quizá algunos, cuando vieron el texto que estaba leyendo, dijeron: pero el pastor no se acuerda que hace 2 semanas predicó sobre este pasaje. Sí, me acuerdo perfectamente. Y también me acuerdo que ese domingo, hace 2 semanas atrás, hablamos del que se sanó. Pero hoy te quiero hablar de Pedro, el instrumento que Dios usó para sanarlo. ¿Sí? En aquel mensaje, hace 2 semanas atrás, yo les dije cosas como, por ejemplo, que la necesidad de ese hombre era una, pero él pedía otra cosa. ¿Se acuerdan que les dije eso? Porque claro, su necesidad era caminar, pero él estaba pidiendo plata. Cosas que vemos muy a menudo, ¿no es cierto? Cosas que no, como que no coincide, pero como vos no necesitas caminar, sí, pero estás pidiendo plata. ¿No deberías pedir ser sano? Bueno, esas incongruencias se suelen dar a nuestro alrededor y sobre todo en gente que no conoce a Dios, porque probablemente piensa que en el dinero está la respuesta que necesita. Mucha gente, sabemos esto, tiene mucho dinero y aún así no disfruta, ni siquiera teniendo pies para caminar. Bueno, pero cosas como esas dijimos el otro día. Pero creo que por la misma razón, Pedro y Juan no le podían dar lo que él esperaba. ¿Sí? No le podían dar lo que él esperaba. Él esperaba plata. Y Pedro y Juan no le podían dar plata, ni oro. No tengo plata ni oro, le dijo Pedro. Y la verdad es que muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones en donde no podremos darle a la gente lo que la gente espera que le demos. ¿Sí? Nunca. O muchas veces por lo menos. Quizás hay veces en que sí podemos responder a una necesidad muy específica, pero nos vamos a encontrar muchas veces con gente a la cual no podemos ayudar con lo que la gente espera que le ayudemos. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es darle lo que necesitan. Porque Pedro y Juan no le dieron lo que él quería, pero le dieron lo que él necesitaba. Son 2 cosas diferentes. Entonces, aunque muchas veces te encuentres con gente a la cual no le podés dar lo que la gente quiere que le des, lo que nunca tiene que faltarte es la posibilidad de darle lo que sí necesitan. ¿Sí? Debemos poder darle lo que necesitan. Y la verdad es que Pedro le solucionó un problemón a ese hombre ese día, ¿no?
Quizá no sucedió eso con todos los casos de sanidad que hay en la Biblia, porque muchos fueron sanados y nunca más se escuchó de ellos. No sabemos ni siquiera si alguna vez agradecieron o no, o si volvieron a estar enfermos a causa justamente de no ser agradecidos, o a causa de volver a pecar, de alejarse de Dios, lo que sea. Cosas que hemos visto aún en nuestro tiempo, ¿no? Algunos de nosotros que hemos participado en algunas campañas evangelísticas por ahí donde se caracterizan por oraciones de sanidad, hemos visto gente sanada pero que después nunca termina acercándose a Dios y la enfermedad vuelve. Porque esa enfermedad probablemente estuvo provocada por un espíritu inmundo. Y la sanidad depende de que estemos cerca de Dios. Pero en este caso, este personaje, del cual no sabemos el nombre, pero sí sabemos que fue agradecido, volvió, entró con los apóstoles al templo, adoró, ¿sí? Así que Pedro le solucionó un problema, y por la actitud que él tiene después, yo creo que usando sus propios pies, después él debe haber empezado a trabajar y nunca más debe haber pedido limosna. Pero no solamente le solucionó un problemón al hombre, sino que también le solucionó un problema a la ciudad. ¿Se acuerdan que en ese mensaje, hace 2 semanas atrás, yo le dije que mucha gente visitaba Jerusalén porque era parte del tour que se hacía en aquella época, obligado, cuando uno salía a recorrer lugares por el mundo, ¿no? Jerusalén era una de las ciudades más lindas, y sobre todo su templo, y esa puerta donde él estaba pidiendo plata era la más linda de las 12 que tenía el templo, porque ahí había todo un entramado de bronce y qué sé yo cuánta cosa, ¿no? Por eso la llamaban la puerta de la hermosa. Así que el panorama delante de esa puerta bella dejaba de ser bello a causa de alguien que estaba ahí sentado a los pies de la escalinata pidiendo plata. Entonces, cuando Pedro sana a este hombre por el poder de Dios, no solamente le soluciona un problema al hombre, sino que también le soluciona un problema a la ciudad. Y obviamente que esta noche yo no quiero, como en todos los mensajes, no quiero hacer simplemente una referencia histórica. Yo quiero que entendamos que la palabra nos está hablando a nosotros, y que entendamos hoy que cuando nosotros, bajo el poder de Dios, podemos sanar a alguien, ¿sí? No solamente le solucionamos un problema a ese alguien, sino también con seguridad a su familia, y muy probablemente a un barrio o a una ciudad inclusive. A veces no tenemos dimensión, ¿no?, de lo que Dios podría hacer con nosotros o a través de nosotros si nos dejáramos usar con el poder que Pedro se dejó usar ese día. Entonces, cuando Pedro se refirió a lo que tenía, vieron que le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, lo que tenemos, eso es lo que te voy a dar. Cuando Pedro se refiere a lo que tenía, la pregunta es, bueno, ¿y a qué se refería? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía Pedro? Yo traté de ponerle un nombre a lo que él tenía, pero no lo encontré. La verdad que si quisiéramos ponerle un nombre a lo que tenía, no sé qué nombre le podríamos dar. Pero lo que sí sabemos es el efecto que producía lo que él tenía. No sabemos cómo se llama, pero sí sabemos lo que produce, porque lo vemos en ese hombre, ¿no es cierto? Lo que Pedro tenía, evidentemente, podía producir sanidad, por ejemplo. Ese hombre obviamente quedó sano. Podía producir liberación. Lo que Pedro tenía podía producir o devolver el propósito a la gente, porque ese personaje ahí tirado todo el día sin hacer nada, obviamente que había perdido el propósito de su vida, ¿no? Pero ahora que volvía a caminar y a saltar, como lo dice esta escritura que leímos, creo que Pedro además le devolvió el propósito de su vida. Ni hablar que otro efecto fue la alegría, ¿no?, que él empezó a sentir ese día, se nota por cómo saltaba. La paz que él empezó a tener a partir de ese momento es otro efecto de lo que Pedro tenía. La adoración es otro efecto de lo que Pedro tenía. Eso que Pedro dijo, lo que tengo te doy, producía adoración, porque él entró inmediatamente con los apóstoles y dice que adoraba con ellos ahí adentro. Lo que Pedro tenía y le dio también provocó testimonio, porque dice que todos ahí miraban y se asombraban del poder de Dios por lo que había sucedido con el hombre. Así que lo que Pedro tenía, que no sabemos cómo se llama, también le devolvió testimonio a este personaje. También le devolvió comunión.
Entró junto con los apóstoles. Pero yo me imagino antes de esto a un hombre que quizá lo traían a la mañana muy temprano, antes de la reunión de las 9. Todos los días había una reunión ahí a las 9 de la mañana, se presentaban sacrificios y qué sé yo. Lo deben traer antes de las 9 y lo venían a buscar después del último sacrificio a las 6 de la tarde, ¿no? Y quizás se pasaba solo todo el día y él no podía acercarse, aunque hubiese otro lisiado en la otra punta de la escalera, no podían acercarse entre ellos, comunión no tenían. Pero cuando él soltó lo que tenía, cuando Pedro soltó lo que tenía, que no sabemos cómo se llama, le devuelve la comunión. Miren todo lo que pasa cuando nosotros somos capaces de soltar lo que tenemos de parte de Dios. Porque esto es obra de Dios, ¿no es cierto? Amén. Está claro, ¿no? Todo lo que sucede cuando soltamos lo que tenemos. Pero hoy quiero centrarme en los próximos minutos en Pedro, porque evidentemente algo había pasado con Pedro en los últimos días de su vida. No sé si ustedes recuerdan, si han leído la historia, Hechos comienza con la llegada del Espíritu Santo, prácticamente ahí nomás en el capítulo 2, y enseguida tenemos el capítulo 3 y ya vemos a Pedro actuando con poder. Pero el libro de Hechos en realidad es continuación de los evangelios. Y si nosotros pudiésemos estudiar los últimos 60 días de Pedro, 60 días antes de esto, Pedro era probablemente una de las personas más deprimidas en todo Jerusalén. ¿Se acuerdan que hace unos 60 días él había negado a Cristo? ¿Sí? A ese mismo Cristo con el cual anduvo durante 3 años y al que siempre le decía: Señor, yo nunca te voy a dejar, aunque todos te abandonen, yo jamás. Y llegó el día en que a Cristo lo persiguieron, lo atraparon y lo iban a crucificar, y él se mandó a mudar, lo negó. Así que después de toda esa actitud, yo creo que podemos notar en la Biblia y también con tantas películas que hemos visto, ¿no es cierto? Se nos presenta la imagen de un Pedro desahuciado, desfraudado consigo mismo y probablemente al borde de la depresión por esa actitud tan cobarde que había tenido. Así que quizás hace 60 días nada más antes de esto, que Pedro se debe haber sentido la peor basura del planeta, ¿no? Había negado a Jesús, había quedado como el gran cobarde y mentiroso, además, porque ahí chusmeando lo que pasaba con Cristo en el patio de los soldados romanos, él dijo que no lo conocía. Cobarde y mentiroso. Había renunciado a su ministerio, ¿sí? Porque dijo, después de que Cristo murió, él volvió otra vez a la suya, volvió a su vieja vida, volvió a depender de él mismo, porque dice que volvió a pescar. Y tantas otras cosas que podríamos agregar de lo que pasó con Pedro después de la crucifixión de Cristo. Así que 60 días antes de este milagro que les estoy leyendo hoy, Pedro era una persona que más vale perder que encontrar, ¿no es cierto? Totalmente desahuciado. Pero los últimos, claro, Cristo resucita, Cristo resucita y pasa 40 días con Pedro y los otros discípulos. Y después pasan 10 días en que ellos están encerrados esperando el Espíritu Santo en el aposento alto. Y el Espíritu Santo llega y pasan los primeros días de la formación de la iglesia primitiva. En el capítulo 2 dice que Pedro se levantó, predicó y se convirtieron ese día 3.000. En el capítulo 3, después de la sanidad que les acabo de leer, él vuelve a predicar y se convierte en otros 5.000. Entonces, entre los 40 días con Jesús, los 10 días en el aposento alto, más los primeros días de la iglesia primitiva, que no sabemos cuántos son, algo pasó con Pedro. Algo pasó con Pedro. ¿Sí? Evidentemente su vida fue transformada y esos días fueron los días en que a él se le otorgó algo y entonces tenía algo para dar. Sigo sin saber cómo se llama lo que tenía para dar, pero estoy casi seguro que lo que tuvo para dar ese día con el paralítico lo recibió o se terminó de consolidar en él en esos últimos 50, 60 días. Miren, ¿qué es lo que hizo que él tan pronto tuviera algo para dar? Primero, yo creo que recibió 3 cosas. Creo que recibió 3 cosas. La primera cosa que recibió es amor y perdón.
¿no? Amor y perdón. Ustedes saben que Cristo resucita. Y una de las primeras cosas que hace Jesús cuando resucita, pues se encuentra con María en la tumba, que esa mañana había ido a hacer lo que se hace con los muertos, ¿no? Y se encuentra con esa sorpresa, encuentra a los ángeles, qué sé yo. María se queda por ahí, Jesús se le aparece y le dice: andá y decile a todos y a Pedro. O sea, enfáticamente marca que había que avisarle a Pedro que él estaba vivo. Esa ya es una actitud de amor tremenda, porque después de que Pedro lo negó tan tremendamente, con una negación que le costó la vida a Jesús, Jesús se la devuelve con amor. Amor y perdón, ¿sí? A pesar de su traición, Jesús lo buscó, lo restauró y lo dejó, miren esto, lo dejó a cargo de su ministerio. Porque lo que Jesús había empezado hacía 3 años atrás, lo que fue desarrollando durante los 3 años que duró su ministerio, indirectamente se lo traslada a Pedro, porque Pedro se transforma, después de que Cristo asciende, Pedro se transforma prácticamente en el guía de los apóstoles. Después eso, va cambiando, surge Pablo y demás, pero prácticamente es como que Jesús le delegó el ministerio a Pedro, o sea, a una persona que lo había traicionado, que lo había negado. Por eso digo que lo primero que recibió Pedro fue amor y perdón, y con este acto de misericordia, Pedro pudo ver la resurrección de su esperanza, el cumplimiento de las promesas que él había escuchado de labios de Jesús. La segunda cosa que creo que Pedro recibió es el entendimiento de que la muerte no puede contra el poder de Dios. ¿Sí? Es decir, él estuvo cara a cara con la muerte cuando vio a Cristo ahí que lo estaban crucificando, lo vio muerto. De hecho, él acompañó a la gente que lo encerró en la tumba, ¿sí? Pero a los 3 días el poder de Dios levantó a Jesús. Así que creo que la segunda cosa que recibió es el entendimiento de que la muerte no puede contra el poder de Dios. Él vio a Jesús en todas las etapas del sufrimiento y también vio la etapa final, la de la victoria. Y cuando eso lo tenemos bien claro dentro nuestro, cuando entendemos perfectamente de que la muerte no tiene poder, no hay nadie que nos pueda parar y podemos hacer cosas como la que hizo Pedro con ese paralítico, ¿no? La tercera cosa que creo que Pedro recibió en esos días fue revelación de Cristo mismo. Revelación de Cristo mismo. O sea, supongo que después de su resurrección, Pedro no debe haber querido perderse ningún encuentro con Jesús. Fueron 40 días, dice la Biblia, ¿no? En que Jesús siguió enseñándole a los discípulos. No sabemos sobre qué, la Biblia no lo cuenta, probablemente no lo cuenta, porque lo que Cristo le habló en esos días a los discípulos debe haber sido tan profundo que si lo leemos así probablemente no lo entendamos. Pero fue evidentemente tan transformador que después lo vemos en la vida de los apóstoles, ¿no? Haciendo milagros por todos lados y aún dando su propia vida. La revelación fue tan profunda, fue tan fuerte. Entonces creo que la tercera cosa que Pedro recibió fue revelación de Cristo mismo. O sea, él estuvo cara a cara con un Cristo vivo, con un Cristo resucitado, con un Cristo glorificado, con un Cristo que le enseñó cosas tan profundas que lo llenó de poder. 3 cosas creo que recibió. Pero también creo que en esos 60 días Pedro dio algunas cosas a Jesús, por lo menos 4 que me noté yo, seguramente otras más, ¿no? Pero por lo menos 4 como para no ser muy extenso en esto, pero creo que él dio 4 cosas. Primero, yo creo que él manifestó amor a Cristo, ¿sí? Creo que le manifestó amor a Cristo, le dio de su amor también a Cristo y lo adoró, ¿eh? Vemos en esa charla final donde Cristo le pregunta 3 veces si lo amaba y Pedro ahí entre congoja y mezcla de frustración y admiración y qué sé yo cuánta cosa le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Así que Pedro le correspondió el amor a Cristo Jesús, ¿sí? Y esto de que le correspondió no tiene que llamarnos la atención, porque siempre es Dios el que primero nos ama a nosotros. Ninguno de nosotros aquí, lo digo con toda seguridad, ninguno de nosotros amó a Dios antes de que Él nos amara a nosotros. Siempre el amor empieza por Él. Entonces ahora Pedro hizo lo que hay que hacer, le respondió el amor y le adoró.
Segunda cosa que creo que Pedro hizo, fue obediente. Le dio obediencia a Cristo. A pesar de su impulsividad, sabemos lo que era Pedro, ¿no? Pedro era de esos tipos que todo el tiempo estaban metiendo la pata y se equivocaban porque era muy impulsivo él. Pero fue obediente. Creo que la segunda cosa que le dio a Jesús fue justamente obediencia, porque a pesar de su impulsividad se encerró 10 días. Miren, si yo fuese Pedro, ¿no? Después de semejante frustración, Cristo me va a buscar. Durante 40 días me enseña cosas que no se puede ni siquiera escribir. Una vez que Cristo se va, a mí no me para nadie. Yo quisiera salir a contarle a todo el mundo y a predicarle a todo el mundo. Alguna vez hablé de eso, ¿no? Algún otro mensaje por ahí, ¿no es cierto? Pero Jesús le dijo, no se les ocurra moverse antes de que venga el Espíritu Santo. Y él obedeció. Y se encerró, algo difícil para un hombre como Pedro, se encerró 10 días y se encerró a orar 10 días con otros 120 en el aposento alto, esperando que venga el Espíritu Santo, teniendo comunión con esos otros hermanos. Tercera cosa que creo que Pedro hizo y le dio a Cristo: predicó sin temor. Predicó sin temor a pesar de las burlas. A pesar de las burlas. Porque cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos, ¿se acuerdan lo que pasó? Mucha gente se asombró por lo que estaba pasando, porque claro, veían a los discípulos que hablaban todos en lenguas diferentes. Y muchos fueron impactados por eso, pero muchos también comenzaron a decir: mirá estos borrachos, ¿qué hacen acá? A pesar de la burla, Pedro se paró ese día y predicó delante de todos, inclusive, creo yo, delante de aquellos que le habían escuchado negar a Cristo. Así que Pedro ese día dio esa tercera cosa: predicó sin temor a pesar de las burlas. Y la cuarta cosa que creo que Cristo hizo, que Pedro hizo, que Pedro le dio a Cristo, es que discipuló. O sea, se preocupó por los nuevos convertidos. En el capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, él, a la cabeza de los apóstoles, se preocuparon por enseñar la palabra a todos los discípulos, a los que se iban convirtiendo, a los recién nacidos espiritualmente hablando. Él se preocupó por ellos. Creo que la cuarta cosa que Pedro hizo bien claro es que se preocupó por los que recién habían nacido. Entonces, cuando suceden estas cuatro cosas, ¿sí? Repito, manifestó amor, adoración, fue obediente, predicó sin temor y se preocupó por los recién nacidos. Yo creo que ahora que lo sabemos, no debería extrañarnos que el poder de Dios decidiera usar a Pedro. ¿Vamos entendiendo lo que Pedro tenía adentro? ¿Y por qué lo tenía? ¿Y por qué él pudo obrar semejante milagro? Porque había recibido algo de Cristo, pero al mismo tiempo él también había dado algo que Cristo esperaba recibir. Entonces, conclusión, yo vuelvo a preguntar: ¿cuántos alguna vez soñaron con sanar a alguien, con liberar a alguien? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Lo soñaron? La pregunta que viene ahora entonces, o quizás debiera agregar unas cuantas preguntas más. Escuchen por favor con atención estas preguntas que yo me hice a mí mismo y que las fui escribiendo en mis apuntes. Primero, ¿somos nosotros conscientes del amor y la misericordia y el perdón que recibimos de parte de Cristo? Quizá nosotros fuimos como Pedro, que lo negamos una y otra y otra y otra vez después de tantas promesas y pactos que hicimos con Él, y Él nos vuelve a buscar y nos vuelve a buscar. Decime si el hecho de que estés hoy aquí no significa que Dios te sigue buscando, porque nadie puede acercarse a Dios si el Padre no lo atrae, ¿no? O sea, Él te sigue buscando, seas como seas, Él está interesado en vos, te sigue buscando. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de ese amor, de esa misericordia, de ese perdón? Segunda pregunta: ¿hemos entendido que hay más poder en Cristo que en cualquier otra situación de nuestra vida? ¿O nuestras constantes quejas manifiestan lo contrario? Si nos escucháramos hablar a nosotros mismos, nuestras palabras, ¿qué están diciendo? ¿Que creemos que hay poder en Cristo?
o con tanta queja que sale de nosotros, negamos el poder de Cristo. Tercero, hemos entendido la vital importancia de recibir revelación de Cristo. O sea, podemos llegar a imitar la actitud de Pedro, que no quería perderse ni un solo encuentro con Cristo después de su resurrección, porque sabía que ahora estaba vivo, sabía que estaba glorificado y sabía que tenía algo nuevo para darle cada día. O sea, somos capaces de entender la necesidad que tenemos de revelación. O decimos, bueno, yo con que vaya de vez en cuando a la iglesia y con alguna palabrita por ahí que me tiren está bien. Yo creo que a veces no somos conscientes de que en cada reunión, como dijimos hoy con los niños, ¿no? En cada reunión se puede soltar la palabra que tu corazón estaba necesitando. Y creo, ¿saben cuántas veces debe haber sucedido que la palabra fue soltada y el que tenía que ser el depositario de esa palabra ese día no estaba? No estaba porque llovió, no estaba porque le cayó ese pariente que está al servicio del diablo, ¿no? A último momento, no estaba. Pero ese día había palabra para solucionar su problema, su vida, y devolverle el propósito y ponerlo a trabajar. Yo creo que no podemos darnos esos lujos, y menos en el tiempo en que estamos viviendo. Cuarta pregunta: ¿la adoración que sube desde nosotros es proporcional al poder que esperamos que baje? Yo le pregunté hace un rato, en función de la canción que los chicos nos ministraron, ¿no? Si nosotros queremos que la gloria del Señor baje, y todos, creo que todos en algún momento, o levantando o sin levantar la mano, pero todos por dentro decimos, sí, yo quiero que la gloria baje, que de una vez por todas esa gloria se establezca en todo el mundo para que ya vivamos quieta y reposadamente, ya no haya más violencia, se sanen todos los enfermos, ya no tengamos más problemas económicos, nada. Queremos esa gloria, pero la gran pregunta es, ¿nuestra adoración es proporcional a la gloria que queremos que baje? ¿O solo estamos deseando que Dios haga algo sin comprometernos nosotros a hacer nada por Él? Quinta pregunta que me surge: ¿somos capaces de encerrarnos 10 días a orar para que el Espíritu Santo nos llene? Oh, no, ¿y qué hago con mi laburo? Si el Señor te escucha hacer esa pregunta, ¿sabes lo que el Señor te va a contestar? Simple, te va a decir: seguí trabajando, querido. ¿Qué te va a decir? Pero creo que, a ver si nos damos cuenta, a veces pedimos francos, pedimos certificados por cualquier cosa, ¿no? Pero cuando hacemos una convocatoria de oración, todo el mundo se acuerda que tiene que trabajar, que ese día no se puede ayunar. Tenemos 40 días para poner en práctica y poner a prueba esta palabra. Yo creo que de parte de Dios va a venir un poder sobrenatural sobre tu vida si decidís ser obediente y ayunar el día que con tu grupo se pusieron de acuerdo. Es más, creo que va a venir una fuerza sobrenatural sobre tu vida si además decidís agregar otro día y orás con el propósito con el cual estamos orando cientos de miles de cristianos en todo el país. Sexta pregunta que me surge: ¿estamos predicando? Porque Pedro predicó. Entonces, ¿estamos predicando? O sea, ¿estamos provocando ámbitos de milagros? Porque los milagros bíblicos generalmente no suceden porque sí. Hay muy pocos, contados con los dedos de las manos, ¿no? Milagros que suceden. Por ejemplo, al mismo Pedro le pasó un día que iba caminando por la calle, ¿no? Y su sombra tocó a un enfermo o los enfermos ese día fueron sanados con solamente la sombra. Yo no sé si Pedro dijo algo, pero aparentemente ni dijo nada. Su sombra pasó y fueron sanados. Otra vez, no fue Pedro, fue el poder de Dios. Pero es 1, 2, 3 ejemplos que tenemos en la Biblia. La gran mayoría de los milagros necesitaron que se provoque un ámbito de milagros. ¿Y cómo se provoca el ámbito de milagros? Con la predicación. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Se paró ahí. Yo no sé si él pensó o no pensó, a lo mejor de inconsciente que era, se paró ahí y ni se dio cuenta de que estaba a punto de provocar un ámbito de gloria, ¿no? Pero cuando él dijo, mirá,
no tenemos lo que vos querés, pero lo que tenemos te damos. Esa fue una predicación y le dijo, ponete de pie. Provocó un ámbito de gloria con su predicación, con su testimonio. Entonces la pregunta es, ¿estamos predicando para que en algún lugar caiga la gloria de Dios, la que estamos esperando? Seamos sinceros, ¿no? Muchas veces oramos en casa para que la gloria de Dios caiga en el trabajo o en la escuela o en la familia, pero estamos ahí y no abrimos la boca. Quizás por dentro seguimos esperando, Señor, ¿cuándo va a caer tu gloria en esta casa? ¿Cuándo? Y no escuchamos que Dios te dice, abrí la boca y yo hago que caiga la gloria. Última pregunta. ¿Nos preocupamos por los recién nacidos? ¿Cómo estamos cuidando a los que recién nacen? ¿Cómo cuidamos a los que han nacido hace poco aquí entre nosotros? ¿Nos preocupamos por ellos? ¿Nos preocupamos porque tengan palabra? Quizá alguno hoy no podía salir de su casa porque había mucho barro, estaba inundado, no tiene auto. ¿Cuántos aquí se preocuparon con sus autos de pasar a buscar a alguien? ¿Nos preocupamos por los recién nacidos? ¿Nos preocupamos para que cuando vengan aquí a una reunión en la semana, un grupo de crecimiento, encuentren orden, encuentren amor, encuentren cuidado? Yo estoy seguro de que muchos de ustedes deben responder con un sí a todas estas preguntas. Pero también tenemos que ser sinceros y probablemente hayamos otros que tenemos que contestar no, la verdad que no. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios debería usarnos para provocar milagros a nuestro alrededor si nosotros no hacemos ni lo mínimo? Recordemos algunas otras cosas que dijimos en el primer mensaje hace 2 semanas atrás. Y empecemos un ejercicio ahora, pongamos en nuestra mente nombres específicos. Porque aquella vez, hace 2 semanas, dijimos que el hombre lisiado representa a los que sienten que no tienen otra opción más que la de ser apoyados en su condición. Gente que ya tiene incorporado el ayúdame porque yo no puedo. El lisiado representa a esa gente. ¿Conoces a alguien así? ¿Tiene nombre? Este lisiado representa a los que sienten que es mejor ser apoyados que morir de hambre, ¿no? Si no es por tu ayuda, me muero. ¿Conocen gente así? ¿Tiene nombre? Este lisiado representa a los que se conforman con menos de lo que Dios les quiere dar. Se conforma con poco. Y uno sabe, Dios te quiere dar más, Dios te quiere hacer feliz, Dios te quiere dar provisión, prosperidad, paz, salud. No, pero así con esto estoy bien, que no, nada, así, acá, esto alcancé y acá, hasta acá llego. ¿Conocen gente así? ¿Tiene nombre? Este lisiado representa a los que llegan a la iglesia buscando una ayuda sin saber que Dios en realidad quiere reconstruir sus vidas. Vienen aquí solamente a buscar la bolsa de la ropa o la bolsa del alimento, pero ni se les cruza por la cabeza de que aquí también se predica a un Dios que puede restaurar sus vidas. Lisiado representa a toda esa gente, pero Dios tiene algo en mente, algo mejor en mente para todos ellos. Jesús quiere cambiar su condición completamente. ¿Me entienden? Entonces lo que necesitamos hoy es una congregación, hijos de Dios, que entiendan esto y que salgan a buscar a esa gente, que salgamos a buscarlos. ¿Cuántos esta noche quisieran salir a buscar a esa gente? Yo creo que esta noche es la noche en que se puede comenzar a producir ese sueño que muchos han tenido. El que les pregunté al principio del mensaje, ¿cuántos de ustedes quieren verse sanando a alguien? Yo creo que hoy podemos empezar un proceso así. Yo creo que hoy podemos empezar a ver a una iglesia que se pone en pie y que empieza a ver milagros a su alrededor. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Lo creen? ¿Cuántos quisieran ponerse de pie conmigo diciendo yo lo creo? Y se comprometen también a empezar a salir a buscar a esa gente. A esa gente que necesita ayuda, que necesita ser atendido en su necesidad primera, pero también ser atendido en la reconstrucción de sus vidas. Porque si queremos salir a buscar a esa gente, mire, lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en lo mismo que hizo Pedro, recibir lo que él recibió y dar lo que él dio. Y en algún momento, Dios nos va a poner delante de esa oportunidad.
Y ese día, cuando estemos llenos de su revelación, llenos de su presencia, llenos de su amor, y nosotros hayamos obedecido y hayamos respondido a sus demandas, el Señor va a decir: este es un hijo digno. Yo a través de él puedo hacer cualquier cosa, hasta sanar un paralítico e inclusive levantar un muerto. ¿Lo creen? Pero tenemos que comprometernos en este tiempo a ser como Pedro. Quizá hasta hace muy poco tu vida daba lástima, como la de Pedro. Quizá hace unos días nomás tu vida, como la de Pedro, era mejor perderla que encontrarla. Pero puede suceder con vos exactamente lo mismo que sucedió con Pedro. Primero, porque Dios también a vos te sale a buscar con todo amor y con toda pasión. Segundo, porque para vos también hay revelación en este tiempo. Eso lo vas a recibir. Y además, cuando abras tu corazón, vas a entender que Dios pone dentro tuyo un poder que es mayor que tus temores, que es mayor que tus vergüenzas. Y vas a levantar la voz y vas a levantar la mano y vas a poder orar por cualquiera a tu alrededor y van a ser sanos de lo que haya que ser sanos. ¿Lo pueden creer? ¿Cuántos aquí lo pueden creer? Yo quisiera que esta noche entendamos esto, que este lisiado también dijimos que cuando fue sanado hizo 3 cosas. La primera que hizo es que se unió con los apóstoles, entró con ellos al lugar de adoración. Lo segundo, dijimos que empezó inmediatamente a usar lo que Dios le había dado. Dios le dio ese día las piernas, lo empezó a usar inmediatamente. Y tercero, dijimos que empezó a alabar y adorar a Dios, o sea, cambió su vocabulario. Antes era dame, 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 y ahora empezó a decir te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. ¿No es cierto? Cambió su vocabulario. Yo hoy quiero desafiarlos a ustedes a que busquemos que la gente haga estas mismas 3 cosas. Primero, traigámonos aquí, que entren con nosotros a un lugar como este, donde reciban entrenamiento. Segundo, discipulémoslo para que ellos aprendan a usar lo que Dios ya puso en ellos cuando los creó. Quizá en esa gente que nosotros conocemos y a los que vamos a traer aquí, quizá en ellos está la solución que nuestra ciudad necesita. Eso por lo cual oramos recién, esa manifestación de paz que necesita nuestra ciudad y la Argentina toda, probablemente esa respuesta esté en esa persona a la cual nosotros le vamos a ir a hablar, le vamos a predicar, vamos a orar por su necesidad, va a ser sano, va a ser liberado y luego como agradecimiento traerá la respuesta a la ciudad. Miren, eso pasó con Pablo, ¿no? Saulo era otro de esos que mejor perder que encontrar. No te lo encuentres en el camino porque te liquidaba, y sobre todo si sabía que eras cristiano. Pero Ananías, el que oró por él, cuando quedó ciego, entendió que ese era instrumento de Dios. Le predicó, lo discipuló, y Pablo se transformó en el instrumento más útil para la iglesia en aquel tiempo. ¿Quién sabe que a ese a quien le vamos a orar mañana mismo no sea alguien que traiga respuesta a nuestra ciudad? Y tercero, incluyámoslos a esas personas entre los miles y millones de personas que adoran a Dios del mundo. Veamos a esa gente con nombre y apellido. Ustedes recién pensaban en nombres, ¿no? Cuando yo les hablaba de las características del lisiado, pensaron en nombres. Empiecen a verlos como los próximos adoradores que Dios va a recibir. Yo los desafío, iglesia, a que salgamos a buscar a esa gente, que salgamos a buscar a esa gente. Pero que los próximos días, estos 40 días de ayuno y oración que estamos empezando hoy, sean días en los cuales podamos provocar que eso que no sabemos cómo se llama, venga a nosotros. Y podamos también decir, lo que tengo te doy. No importa si sabes cómo se llama. El tema es que abras tu boca y a alguien le digas, mira, no puedo solucionar tu problema, pero tengo algo que a vos te sirve y algo que estás necesitando. ¿Cuántos quieren hablar así? ¿Cuántos quieren hablar así? Amén. Yo les voy a pedir que hagamos una cosa esta noche. Vamos a orar, y vamos a orar todos en esto. Les voy a pedir que por favor se junten con sus grupos de crecimiento. Que se junten con sus grupos de crecimiento, ya mismo. Y si, como siempre decimos, si alguien no está en alguno de nuestros grupos, júntese con cualquiera, no importa. Busque algún grupo más o menos de su edad y su sexo y se pone ahí con ese grupo, porque vamos a orar ahora. Si alguien nos visita, si alguien viene por primera vez y no está en ningún grupo, quédese tranquilo. No se va a perder esta oración ahora. Júntense con su grupo, pónganse con alguien. Y no hagan nada todavía, porque yo quiero orar por ustedes primero. Y después sus líderes van a orar por ustedes. O alguien del grupo, si no está el líder, alguien tomará la posta y orará por todos.
quieres ver libertad a tu alrededor, no te quedes ahí sin juntarte con alguien para orar en este momento. No te quedes ahí. Quiero orar yo primero por todos. Y después alguien en el grupo, si está el líder lo hace el líder, si no el colaborador o quien sea, alguien toma la posta. Pero oren por todos allí. Señor, yo quiero soltar esta noche la bendición de eso que no sabemos cómo se llama. Pero en el nombre de Jesús, yo hoy clamo, Señor, a favor de esta iglesia y pido que mis hermanos que ahora están reunidos ahí, están siendo ministrados por tu poder, por tu palabra, por tu presencia, ellos y yo también podamos decir: lo que tenemos, te damos. Y eso que tenemos, Señor, sea la solución para la vida de esa gente, sea la solución aún para la ciudad, y quién sabe si no será la solución para el país. Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche caiga sobre nosotros un manto de pasión, de compasión, de misericordia por los que sufren, por los que necesitan de Cristo, Señor. Y tu Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestro corazón, desafiándonos día a día a ser predicadores, a ser sanadores, Señor, liberadores, siempre sabiendo que es tu poder, no el nuestro, el que hace la obra. Padre, bendigo a esta iglesia en el nombre de Jesús y declaro que estos próximos 40 días serán días de búsqueda intensa de Dios, búsqueda intensa de la compasión de Cristo. Será tiempo de meterse en el silencio de Dios, de escuchar su voz, de escuchar cómo Él nos habilita, de cómo Él nos llena de poder y de autoridad para luego salir a la calle y hacer la obra que Cristo nos encomendó. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor. Y ahora, escucha ahora la oración, Señor Jesús, de los que levantan el clamor en cada uno de los grupos. Líderes, pónganse a orar, o colaboradores, o quien esté ahí, uno por otro, oren ahora. Oren y bendíganse. Reciban tu amor y tu perdón, puedan ser conscientes de ese amor, esa misericordia y de cómo nos has buscado. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para ver el poder de Cristo. Cristo, revélate, Señor, revélate, Señor.
manifieste ese amor, esa adoración a Cristo en esta iglesia. Crezcamos en adoración, crezcamos en adoración. Que crezcamos en adoración, Señor. Que crezcamos en obediencia. Que crezcamos en nuestro poder y la capacidad de predicar sin temor, sin temor. Señor, que nos preocupemos por los recién nacidos. Haya amor entre nosotros como hubo amor de parte tuya hacia nosotros, Padre.